falso, esto siempre es verdadero. Cuando P es verdadero, uno tiene que ser verdadero sí o sí, para que sea verdadero. Si es falso, que sea falso. Entonces, verdadero, 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 por lo tanto, nada autónomo. ¿En qué caso la implicancia no es falsa? Por ejemplo, que este fuera falso. Claro, en la implicación verdadero implica falso, es falso. ¿Ya? Todos los otros son verdaderos. Siguiente. Entonces tenemos solo dos proposiciones, tenemos la proposición P y la proposición Q. Que puede ser verdadero o falso, que puede ser verdadero y falso, falso verdadero, verdadero falso. Podemos empezar por cualquiera de los dos paréntesis. Vamos a llamar a este 1 y vamos a llamar a este 2. Entonces vamos a empezar con 1. 1, ¿cierto? El O era cualquiera de los dos tiene que ser verdadero, ¿cierto? Entonces toma verdadero, falso, verdadero, verdadero. El 2. Si el primero es falso, siempre va a ser verdadero. Entonces, este falso, 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 verdadero es verdadero, verdadero. Verdadero me tiene que sí o sí llevar a verdadero. Entonces, esto es verdadero y acá verdadero me lleva a falso, por lo tanto es falso. Y después tenemos 1 y 2. 1 y 2. El I es verdadero cuando Ambos son verdaderos. cuando ambos son verdaderos. Entonces es verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces una contingencia. Entonces primero era tautología, segundo tautología, tercero contingencia y nos queda uno más. ¿Ese qué era? Contingencia. Ya, doble implicación. De nuevo, tenemos P, tenemos Q, entonces el verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero. Tenemos no Q, que es lo contrario de Q. Falso, verdadero, verdadero, falso. En vista de que Jóvenes, por favor, silencio. ¿Sí? en vista de que Q y menos Q siempre da verdadero, ¿por qué no pone la tabla en función de P solamente? Porque hay que poner todos los elementos en la tabla de relación. Ya. Lo digo por un tema de lógica. ¿Sí? Ah, no, sí, sí. O sea, por tema, por ejemplo, de espacio, yo sé que esto siempre va a ser verdadero. Por lo tanto, en realidad lo que yo quiero hacer es un P doble implicación verdadera. Sí, pues eso. Esa era mi pregunta. Pero para establecer la tabla de verdad siempre hay que trabajar con todas las proposiciones que existen. A pesar de que yo sepa que su valor de verdad siempre va a ser verdadero. Ok. Ya. Entonces, este es uno, ya hemos trabajado con esto y sabemos que eso siempre va a ser verdadero, ¿cierto? Y ahora tenemos P, doble implicación 1. La doble implicación, ¿cómo funciona? Ambos tienen que ser verdaderos o ambos tienen que ser falsos. Tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. Tienen que tener el mismo valor de verdad, Sí, ¿cierto? Sí. Entonces, en este caso es entre P y 1, ¿cierto? Ok, si P es verdadero, 1 tiene que ser verdadero. Sí. En el primer caso se cumple, verdadero. Si este es falso, este tiene que ser falso, no lo es. Por lo tanto, esto es falso. Si este es verdadero, este tiene que ser verdadero, correcto. Y si este es falso, este tiene que ser falso, no existe, por lo tanto, falso. ¿Ya? Por lo tanto, es una contingencia. ¿Alguna duda ahí? Verdadero, 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 verdadero.
¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Hasta ahí la prueba está regaladísima. Y ahí ya tienen 40 puntos regalados. Ok, gramática y lenguaje. Dado la siguiente gramática, describir los lenguajes representados y definir si existe ambigüedad en la gramática con algún ejemplo. Okay. ¿Qué significa que la gramática sea ambigua? Significa que puedo llegar de 2, 3, 4 maneras al mismo escrito. Okay. Profe, ¿Sí? ahí para demostrar, contarme literal en el ensayo para mostrar que se podía llegar de A a C, A, B, C, B, que se puede llegar a cualquier lado y demostrar que es ambiguo, eso serviría. O tendría que ser No, tienes que dar un ejemplo. Por ejemplo, decir, mi ejemplo de ambigüedad es AB. ¿Cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para escribir AB? Y si es que existe algún otro paso. Ya. Entonces, como que existan solo 2 pasos, ya es ambiguo. Ambiguo. Ah, sí. Eso serviría. Ok, entonces tenemos S que se define como A, B, C, epsilon. Tenemos B que se define como B minúscula B, B minúscula A o B minúscula. Me faltó A. Vamos a sacar al lado. A que se define como A minúscula A, B minúscula B, A minúscula y C que se define como A, B, A minúscula B, B minúscula A. Ya. Entonces, bueno, dado las siguientes gramáticas, describir los lenguajes representados. ¿Cuál es el lenguaje que representa esta gramática? ¿Cuál es mi Ya, lo primero que yo sé es que S automáticamente me puede llevar al string vacío que termina. ¿Ya? O sea, este lenguaje acepta el string vacío. O sea, no escribir nada, literalmente. Ya. Me puede llevar a A, me puede llevar a B o me puede llevar a C. ¿Cierto? B me puede llevar de nuevo a B o me puede llevar a A o escribir una sola B. ¿Cierto? Entonces, desde S, ¿qué puedo escribir? ¿Puedo escribir solo B? Sí. ¿Puedo escribir solo A? Sí. Entonces puede empezar o con B o con A. Puede empezar con cualquiera de los dos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de B, si desde S yo me voy directo a B, puedo ir o a B de nuevo o a A. Si de S me voy a A, puedo ir a A de nuevo o a B. Entonces puedo empezar con A o puedo empezar con B, ¿cierto? Ok. Y por último C. Si S me lleva a C, puedo ir a A, puedo ir a B, puedo escribir AB, es parte de A también, o BA, es parte de B. Pero con C no puede terminar porque me quedan literales, ¿cierto? Ok. ¿Cuál es el lenguaje que define? Por ejemplo, puedo escribir infinitos AB. ¿Sí? Sí, sí. Puedo escribir infinitos AB. Puedo escribir infinitos BA, lo mismo, ¿cierto? Porque si puedo ir de uno hacia el otro. Ya. Entonces, o puedo escribir, por ejemplo, A, BA infinitas veces. O puedo escribir infinitas A, o infinitas B, o cualquier combinación de A y B donde yo quiera, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿cuál sería el lenguaje de escribir? Es cualquier combinación del lenguaje, ¿cierto? Cualquier combinación de A o B. ¿Cuál sería? Es la unión de A más B, clausura positiva. ¿Ya? Esta unión, ¿qué era lo que significaba? Significa que puedo escoger o A o B, puedo escoger cualquiera de los dos. ¿Ya? Y la clausura positiva significa hazme infinito. Por lo tanto, con esto yo puedo escribir infinitas A, infinitas B, infinita combinación de A y B. ¿Ya? Ese es mi lenguaje, ese es el lenguaje que se describe la expresión regular de ese lenguaje. ¿Ya? Y aquí hay que simplemente escribir
pueden existir pues strings infinitos, entonces esto lo vamos a llamar i. Y tengo que limitar i de alguna manera. Yo sé que i se mueve desde el 0 o i es mayor o igual que 0. E i tiene que pertenecer a los números, no puede ser a los números naturales. Bueno, puede ser a los números naturales con 0. ¿Y qué otra regla para que no sea infinito? Que si es mayor o igual a 0 puede ser infinito. Tengo que limitar ahí para que no sea infinito. Ok. Recuerden que para definir un lenguaje siempre es la definición del lenguaje y la definición de las reglas del lenguaje. ¿Ya? Siempre. Por si acaso. Ahora, hay que definir si es ambiguo. Aquí podemos hacer un montón de cosas. Ya. Podemos decir, por ejemplo, el string AB, el más sencillo. Para sacar el string AB siempre empiezo con S, ¿cierto? Empiezo con S. Para conseguir una A tengo varias formas. Puedo ir a C, ¿ya? Y que de C me dé a B mayúscula. Y después de esto, puedo llamar B mayúscula desde acá y decir que esto sea A B. ¿Ya? Porque tengo ese B, puedo transformar el B mayúscula en una B minúscula. ¿Qué otra forma tengo? Puedo ir de S a A y que A se transforme en A B mayúscula. Y esto después se puede transformar en A B minúscula. Y ya es ambiguo. Solo por esta transición de acá ya es ambigua, por lo tanto, esa es la más sencilla. ¿Ya? Ok, entonces esta gramática, por lo tanto, la gramática es ambigua a. ¿Y para demostrar que no es ambiguo? A. ¿Y para demostrar que no es ambiguo? Para demostrar que no es ambiguo, tienes que por lo menos hacer una o dos demostraciones sobre que no se puede llegar a un lado. Para demostrar que no es ambiguo o explicar las reglas del mismo lenguaje. ¿Por qué no puede ser ambiguo? Ah, ya. Explicando dentro de las mismas transiciones. Por ejemplo, yo sé que aquí, yo puedo llegar al mismo elemento pasando por C o por A. Se puede demostrar lo contrario también. Se puede escribir de alguna manera lo contrario. De hecho, el siguiente lenguaje no es ambiguo. Y lo otro, para describir el lenguaje, yo en la prueba me confundí y pensé que se refería a ese formato donde salían las variables no terminales, las terminales, las reglas gramaticales y el sigma. Cuidado, porque esa es la definición de la gramática. La gramática es una tupla, bueno, una cuatrotupla o cinco-tupla, no me acuerdo. 4. Que es de. Tiene S, tiene. No me acuerdo cuál era la otra letra. Terminales, no terminales. Los elementos terminales, los elementos no terminales, y tiene algo más, me falta una cosa. Las producciones. Pero no, eso es la definición de la gramática. Yo le di la definición del lenguaje. El lenguaje se define de esta manera. De hecho, lo vimos. Ya. Entonces, lo mismo. Vamos a ver el uno. Definición del lenguaje. Ya. Aquí se lo definí de otra manera, por si acaso, que es W pertenece a A, B, clausura. O sea, tengo un string que pertenece a cualquier combinación de A, ¿ya? Cualquiera de las dos formas sí, por si acaso, para que lo hagan con expresiones regulares o con leyes dentro de los strings. ¿Sí? En ese no tiene alguna forma de limitar en ese que está inclusive. Sí, pero es que, ¿por qué es distinto acá? Porque W no puede ser infinito por sí por regla, porque W es un string y los strings no pueden ser infinitos. Entonces si digo que W, un string, pertenece a esta combinación, W de por sí ya no puede ser infinito. ¿Ya? Por cierto. Y la gramática es ambigua, tengo la cadena, bueno, aquí ocupé otra cadena, A, B, A, B. ¿Ya? Y la conseguí de dos formas, primero yendo a A, primero yendo a C, pero es lo mismo. ¿Ya? Ok, siguiente.
A, que me lleva A y B, o A o B, o not A, o falso, o verdad. Y tengo B, que lo único que hace es llevarme a un paréntesis rex, nada más. Lenguaje. Aquí yo permito, por si acaso, dentro de esta explicación, que no me expliquen el lenguaje de manera formal, sino que también me lo pueden explicar por palabras. ¿Ya? ¿Qué lenguaje se define con esa gramática? ¿Qué cosa? ¿Verdadero y falso? Ya, pero ese no es el lenguaje. El verdadero y falso son respuestas al lenguaje, son strings que son parte de la gramática. Una consulta. ¿El true y el false se toman como verdadero y falso o como strings verdadero y falso? Son strings. Recuerden que es como una gramática, todo lo que está dentro son terminales y no terminales. Los terminales y no terminales son producciones y strings. ¿Ya? Entonces yo tengo acá mis producciones, ¿cierto? Tengo tres. Tengo los no terminales S, A, B, y tengo los terminales que ya son false y true. ¿Ya? Okay. Son palabras demasiado. ¿Qué representa ese lenguaje? ¿Qué cosa? Este de la prueba permite explicarlo con palabras porque es un poco difícil de definir el lenguaje en sí. Pero ¿qué representa este lenguaje? Bueno, antes que ya han visto un montón de veces probablemente. Lógica booleana. Es el lenguaje que define la lógica booleana. O sea, algo puede ser verdadero y falso, o verdadero o falso, o no falso, o no verdadero y paréntesis. Lógica booleana. ¿Ya? Entonces, y luego, ¿puede ser ambiguo? ¿Tengo alguna producción que pueda ser ambigua? No. ¿Ya? ¿Por qué no? Porque todo tiene de algo. ¿Ya? Esto es un poquito más sencillo. ¿Por qué no es ambigua? Porque todos los símbolos no terminales se encuentran en una sola producción. Entonces, para poder llegar a terminar un string, tengo que sí o sí hacer el paso por la producción A. ¿Ya? Siempre que yo quiera escribir un no terminal, tengo que llegar a A de alguna manera. ¿Qué es lo que pasa? Y eso es regla. Cuando una sola producción contiene todos los símbolos no terminales, no puede ser ambigua la gramática. O el lenguaje. ¿Okay? Si existen no terminales dentro de más de una producción, puede ser ambigua a menos que demuestre lo contrario. Para este caso no puede ser ambigua porque todos los no terminales se encuentran dentro de la producción A. Ok, vamos a ver la respuesta que usar. 3.2. El lenguaje elige generado por la gramática incluye todas las expresiones booleanas formadas por las operaciones AND, OR, OR, con la posibilidad de agrupar sus expresiones mediante paréntesis. Ya, el lenguaje formal sería esto. Eso sería un string que pertenece a una sumatoria de no terminales. Eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no puedo expresar, o sea, podría expresar esto como true o false, pero las combinaciones serían ¿para qué? ¿Ya? ¿Serían qué? Y la producción S implica cualquier combinación de esos strings. ¿Ya? Ok. Esta gramática no es ambigua y cada cadena tiene una única forma de derivación porque las operaciones lógicas están claramente definidas por las reglas de producción, lo que decía recién, o sea, los no terminales se encuentran dentro de una sola producción. Los paréntesis agrupan expresiones, entonces si quiero generar la misma expresión con paréntesis tengo que sí o sí pasar por la única producción que genera paréntesis, B. ¿Ya? Y las reglas de producción permiten una única estructura válida para cualquier expresión booleana. Es simplemente explicar con palabras por qué no es ambiguo. ¿Ya? Que en este caso sería explicar, por ejemplo, que solo B contiene paréntesis, que solo A contiene los no terminales verdaderos y falsos que sirven para terminar la expresión. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ok. Y la última, que estaba, yo creo que esta fue la más difícil. Yo tengo una duda. ¿Sí? En la segunda regla, que es A y B y A o B, ¿nosotros interpretamos el A o B como un string entero o como A algo intercambiable y B algo? No, todo esto es un string. Todo es un string. Sí, es como que yo dijera, porque el I y el O son símbolos no terminales. Estos de acá son símbolos no terminales. ¿Ya? Recuerda que esto es una gramática, que define un lenguaje, pero la gramática está compuesta solo por string y no terminales. O sea,
mi pregunta iba dirigida a que si, por ejemplo, empiezas con A y lo transformas a A o B, después... Sí, por eso. A te lleva a A o B, pero esto de acá es un terminal, es un símbolo terminal, no es un O de operación booleana. Ujú. ¿Ya? Entonces no es que escojas uno o el otro, sino que esto es un string. Todo. Sí. Entonces de acá lo que yo puedo escribir, por ejemplo, ¿qué es A? A puede ser A y B, entonces puede ser A y B o B. Y B puede ser paréntesis S, o sea que yo puedo hacer A y paréntesis S o paréntesis S. O sea, ya. O sea, ¿ya? No se entiende. ¿Alguna duda? Ya. Entonces, el tercero. Lógica proposicional, dado los siguientes axiomas, hay que transformarlos a cláusulas, primero, ya, cada uno. Y utilizando demostración por contradicción, llegar a la conclusión. En este caso, la conclusión está acá. ¿Ok? Ya. Este es el más. Difícil. El más. Ya, pero si hicieron todo bien en el 70, ya tienen los más después. Profe, igual se nota en alguna de las guías que... ¿La guía resuelta? ¿No está? No. Pero igual yo pasé en clase de transformar axiomas y resolver los que así. Sí, profe, la seguridad también. Ok. Lo otro, profesor, No, esa no. Ajá. voy preguntando al tiro, en esa sección, la 1 y la 3 pregunta conclusiones de información que no sale, que es el factor por la noche, ¿cómo lo resuelve en ese caso? ¿Se entiende, cierto? Pero en ningún momento habla sobre que tiene que ser de noche, ¿no? En la hipótesis, va a ir en la conclusión. No, pero entonces dice, si cuál es dormilón, entonces cuál no tiene razón. No tiene que ver sobre si el día o la noche. Dicen los dormidos no tienen nada que oye por la noche, por eso. Ya. El primero, entonces, para todo X, sabueso X implica aúlla X. Ya. ¿Cómo transforma esa acción? Solo se elimina la implicancia. Bueno, o sea, no solo se elimina la implicancia, que hacemos otra cosa más, pero. Ya. ¿Cómo elimina la implicancia? Si tengo P implica Q, ¿cómo puedo eliminar la implicancia de no P o Q? Entonces, para eliminar la implicancia acá me quedaría para todo X, no sabueso o AO. Ya. ¿Qué más? Se saca el cuantificador, en este caso universal. Si hubiera existencial, se tendría que sacar antes por pasos, ¿ya? Pero se saca el cuantificador universal y me queda simplemente no sabueso o AO. ¿Ya? Y tenemos el primer acción, que sí ya está listo. Segundo, tenemos para todo X, para todo Y, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Eliminar la implicancia, ¿cierto? Aquí yo tengo. Ya. Ahora es importante. ¿Cuál es la implicancia acá? O sea, bueno, esto que está acá, obviamente, ¿cierto? Pero ¿qué abarca? Ya, ahora la pregunta es, recuerden que si
todo esto de acá implicara eso, esto debería estar encerrado en paréntesis. ¿Ya? Entonces, en realidad, ¿qué es lo que está implicando la parte de acá? Solamente o gasto. ¿Ya? Vamos a confirmar eso, sí, ahí me estoy equivocando, porque parece que le faltaba un paréntesis, estoy casi seguro. Ya, tenemos el primero que simplemente es not sabueso o aulla, el segundo, ya, la implicación la hace completa, pero acá hay una explicación súper específica y nos faltó un paso antes. Eliminar el cuantificador existencial, eso va primero, no nos olvidemos. Veamos, para todo X, para todo Y, si elimino la implicación, esto me da un not, tiene X, Y, Y, o si le quiero quitar el cuantificador existencial, me quedaría para todo Z, se mantiene el not, y eso me da, tiene X, Z, Y, Z. Ya. Tengo que sacar el cuantificador. Antes de sacar el cuantificador universal, tengo que hacer algo más. ¿Qué tengo que hacer antes de sacar el cuantificador universal? Sacar el existencial. Las negaciones tienen que pasar a ser atómicas. ¿Ya? No pueden ser globales. Entonces, aquí tengo para todo X, para todo Y. Esto sería Morgan, ¿cierto? Entonces, si es Morgan, esto me da not tiene X, Y, o not gato, Y. Se mantiene el O. Y esto me daría. ¿Puedo sacar el cuantificador universal al tiro para que me moleste? Entonces tengo para todo X, para todo Y, para todo Z. Not Z o not raro. Ya. Ahora elimino los cuantificadores universales y me queda no tiene XZ o not gato o no tiene XZ o not raro. Ya. Veamos. Entonces, lo de antes, el 2, tiene, elimino el cuantificador existencial, el not pasa hacia adelante, saco el cuantificador universal hacia afuera, ocupo leyes de Morgan y me queda puro. ¿Alguna duda? Todavía nos falta. 3. El 3 dice para todo X, entonces tengo. ¿Cómo se lo olvidó? Sí. X implica no existencial y de X, Y. Elimino cuantificador existencial, entonces tengo para todo X, X, para todo Y, no, have, Y, o aulla, ni, ya. Elimino la implicación, me da para todo